Vamos a ver muy rápidamente algunas características de la familia 1769 de nuestro microcontrolador, que era dentro de la agenda el último punto, que lo vamos a completar entre hoy y la semana que viene. Y la semana que viene vamos a ver también una rápida semblanza de alternativas dentro de la familia Cortex-M, que son el Cortex-M0 y el Cortex-M4. Bien, esto es un poco el resumen de la familia Cortex-M para el caso particular de NXP. Aquí hay que ser un poco cuidadoso en el sentido de buscar cuál es aquel microcontrolador que más satisface nuestros requerimientos. Nosotros estamos trabajando con la familia 1700, que es una familia de intermedio hacia arriba. El top es la familia 1800, pero fundamentalmente las características más importantes que diferencian la familia 1800 de la 1700 es el tamaño de memoria, algunos periféricos específicos y mayor cantidad de patas. La familia 1700 es una muy buena solución entre los extremos de calidad, requerimientos y costo. Vamos, aparte de la familia que ustedes ya conocen de herramientas, la LPC Expresso y su baseboard, lo que no puede faltar ni en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero, acá tenemos, para que ustedes vean, otro integrante de la familia, también hecho por los mismos padres de la LPC Expresso, que se llama esto Embed. La letra M, bed, como si fuera cama, para hacer un juego de palabras con embebido. Van a ver ustedes que esta placa viene con, ya esto es soldado de fábrica, con pines. Esto está pensado para insertarlo directamente en el baseboard, es decir, que es pin a pin compatible con la LPC Expresso. Y en el mismo procesador van a ver ustedes que está mucho más comprimido, porque lo que nosotros tenemos a lo largo de la LPC Expresso, acá está de ambos lados. Y tiene una particularidad. Viene asociado con un conjunto de bibliotecas muy poderosas, pero que están residiendo en una universidad en Gran Bretaña. Es decir, que en principio, ahora hay algunas soluciones alternativas, pero más o menos la idea sigue siendo, yo tengo que compilar conectado a Internet. Es decir, que tengo bibliotecas muy poderosas, pero que no las puedo traer yo hacia mí, sino que están allá. Entonces, cuando yo compilo, voy a usar las bibliotecas que están allá, las cuales para mí son un objeto, a la cual le paso un conjunto de parámetros y me devuelve un resultado. Lo cual es muy piola porque resuelvo problemas muy rápidamente. Hay dos problemas desde mi punto de vista. Primero, que mi código yo lo estoy mandando por internet hacia un lugar en Gran Bretaña que yo no sé qué hacen con ese código. Está todo garantizado, tal bien, pero está bien. Pero también estuvieron espiando a la presidenta de Brasil. Lo cual está prohibido y no se puede hacer, pero se hace. Entonces yo estoy mandando mi código por internet a alguien en otro lugar del mundo que lo va a compilar. Me devuelve el resultado muy rápidamente y gano mucho tiempo porque tengo bibliotecas prearmadas muy poderosas. Pero la desventaja es que estoy mandando por internet a otro lugar y que si yo no tengo conexión a internet, perdí. Es una solución que cuesta más o menos $59 en ese orden de precios. En vez es el mismo micro que la LPC Expresso. Por otro lado, acá tenemos una versión alternativa, pero ahora pensada sobre Cortex M4. Esta es una placa con la cual nos enviciamos el año pasado con Gustavo, pensando justamente eventualmente en el curso de procesamiento digital de señales. Es decir, un Cortex M4
que ustedes van a ver que tiene una entrada para audio, tiene un micrófono incorporado, tiene un acelerómetro, es muy divertido, tiene un acelerómetro que uno lo va moviendo y tiene 4 LEDs y de acuerdo que se va reposicionando, encendiendo los LEDs, como por usarlo como si fuera un nivel. Es decir, está perfectamente horizontal en el momento que están los 4 LEDs apagados. Tiene un montón también de herramientas. Este es de otro proveedor, de ST. Lo que es la Thomson francesa. El costo era bastante menor, era $15, ¿verdad? El año pasado, pero bueno, en este momento no hay disponibles hasta donde yo sé en el mercado local. Es decir, no lo pude confirmar porque la persona que me tenía que dar el dato está en este momento haciendo un curso en Brasil. El Mauser sigue $15. ¿Cómo? El Mauser está $15. Afuera. Claro, bueno, lo que se estaba dando es que por promoción se estaba vendiendo tanto la LPC Expresso como esta placa al precio internacional nacionalizado en el país. La diferencia es muy importante, que es un 35%. Es decir, acá se paga a dólar oficial si uno lo compra con tarjeta, aparte del costo del envío. Aparte del envío, que pongamos que hacemos una vaquita y compramos 10 placas y achicamos notablemente el costo de envío, pero es el dólar con el 35% de recargo. Bueno, entonces esta es la alternativa B. Y después les quiero mostrar a ustedes lo que esto es lo que llamaríamos una single board computer. Esta es una computadora que utiliza un ARM 9 y que ustedes van a ver que tiene RAM dinámica memoria flash y RAM dinámica incorporada, que tiene 2 conectores USB, conexión RS232, Ethernet incorporado y tiene todo esto que se ven acá, son pines de conexión. Esta placa que ya es... La idea de esto es utilizarlo, esto ya viene con un Linux embebido, básico, por supuesto que es un Linux para trabajar a nivel de comandos, ¿verdad? No un Linux gráfico. Pero bueno, esta es una placa que cuesta alrededor de $80. Pero esta es una solución perfecta como para ponerla para controlar cualquier cosa. Tenemos conectividad ya resuelta. Ustedes deben haber visto algún video en el cual yo estoy por los ómnibus en Buenos Aires vendiendo directamente de fábrica. Les vengo a ofrecer lo que no puede faltar. Bien. Creo que no me olvidé nada, ¿no? Aquí hay algo más. Sí, ¿cómo que no? Esta es una plaquita de, si no me falla la memoria, esto es Cortex M0. Sí, esto es Cortex M0. Sí, esto es Cortex M0. Y el año pasado, a la semana siguiente al SACE, Freescale, a través de Arrow, organizó un evento en un hotel en el cual era un workshop, es decir, que había una serie de computadoras con todo el software instalado y había una plaquetita con un cable para conectarse vía USB. Bueno, lo que nos pidió la gente de Arrow es, la plaquetita llévensela, pero por favor déjennos el cable. Es decir, digamos, para tener una idea del orden de los precios. Bueno, esta es una plaquetita que está pensada como para competir directamente con los micros de 8 bits. Es una placa que debe costar, creo que es algo así como $7, una cosa por el estilo. Y también otra novedad es que en lugar de enviarnos las hojas de datos, directamente regalaban un pendrive con información. Es decir, ya hoy en día resulta que es más económico y aparte es más ecológico. No hay nada. Bien, Cortex M4, entonces, la familia 4300. Vamos a hacer hincapié, si alguno quiere ir chusmeando un poco la semana que viene,
en la familia de doble núcleo asimétrico, para la familia 4300, el 4337 y 4338, que son los que utilizan la CIA, esa que hemos mencionado tanto Gustavo y yo a lo largo, que los vamos a torturar más la semana que viene también, con esa placa. Y después tenemos entonces los Cortex M0 en dos subfamilias, M0 y M0 Plus, que tienen arquitectura similar, pero evidentemente disminuida al Cortex M3 que hemos visto hasta ahora. Bueno, estos son distintos elementos de la familia, como para ponerse a chusmear un poco, y las prospecciones de qué es lo que se usa. ¿Qué es lo que tiene la familia Cortex M3 1700? En primer lugar, se buscó la compatibilidad pin a pin con la familia 2300 de ARM7, con la idea de que aquel que estuvo haciendo un desarrollo sobre ARM7 no pierda su inversión en tiempo, sino que simplemente retire no suelde en la nueva producción el ARM7, sino que le suelde un Cortex M3 de la familia 1700 pin a pin compatible, recompile su código y lo recargue. Fue una idea realmente brillante, con la cual le dio la posibilidad de utilizar todo un montón de código ya generado anteriormente. Bien, tenemos que una unidad de protección de memoria que es fundamental para trabajar con sistemas operativos, un controlador de interrupciones muy poderoso, un Wake Up Interrupt Controller, es decir, que yo puedo llevar al estado de muy bajo consumo al procesador y luego revivirlo, pero por una interrupción externa, o bien por un timer especial que yo lo digo que dentro de 10 milisegundos me despierte para tomar datos. El acelerador de la memoria flash que dijimos que nos permitía trabajar la lectura de la memoria de código al mismo tiempo que la velocidad del procesador sin producir wait state. Acceso directo a memoria, 15 comunicaciones series y múltiples modos para muy bajo consumo. La MPU dijimos que era fundamental, que nos permitía proteger zonas de memoria. El controlador de interrupciones nos permitía manipular interrupciones, y esto lo vamos a ir ampliando un poco ahora. Manipular interrupciones, manejar prioridades, decir quién puede interrumpir a quién, decir a partir de qué nivel no admitimos interrupciones. Luego de un estado de bajo consumo, el Wake Up Interrupt Controller despierta al micro sin tener, como pasaba con los micros de 8 bits, que esperar que algún evento externo lo despertara al micro. Aquí es interno. Puedo programar que un timer me genere una interrupción y en base a eso despertar al micro. El acelerador de flash no introduce wait states, como habíamos visto nosotros en la unidad 3. Y el DMA permite efectuar transferencias sin la intervención del procesador, que lo único que tiene que hacer es programar el acceso directo a memoria. Y de esa manera podíamos tomar datos de un periférico y llevarlos a memoria, de memoria a un periférico, llevar datos de bloque a bloque de memoria sin intervención del procesador, es decir, copiar un bloque de memoria flash a memoria RAM, por ejemplo, para una tabla de conversión de milivoltios a temperatura, y modificarla en RAM en tiempo de ejecución, porque una de esas no conseguimos la termocupla exacta que teníamos nosotros imaginado, sino que hay una termocupla que tiene una zona distinta de memoria de curva de transferencia. Y también tenemos la posibilidad de hacer transferencia de datos entre periféricos sin intervención del procesador. Tenemos dentro de la familia 1700 algunas características comunes. Por ejemplo, tenemos micros con 512K de memoria flash, bastantes, con bastante memoria RAM, 64K, es bastante importante. La mayoría tienen USB incorporado, con la posibilidad de salir directamente
al conector, es decir, que tienen la parte del physical incorporada. Muchos tienen Ethernet, unos cuantos tienen Ethernet, CAN en grandes cantidades, 2 canales o 1 canal, y cuadrado S para procesamiento de códecs de audio, conversor digital analógico unos cuantos, y fíjense que acá aparecen 2 discriminaciones importantes, los que trabajan con 100 patas y los que trabajan con 80 patas. La diferencia es que la cantidad de patas está asociada con la cantidad de pines de entrada-salida. Si la opción que trabaja con 80 patas tiene menos patitas de entrada-salida, es decir, se vuelca fundamentalmente a la disminución de patas de entrada-salida. Pero también la superficie de integrado que se utiliza es bastante menor. Es cercana a la mitad menos, si pensemos que estamos hablando de relaciones cuadráticas, ¿no es cierto? Entonces, estas versiones son de menor cantidad de patas de entrada-salida, menor área. Spinac pin compatible con la familia 2300 de ARM7. Ahí hubo uno muy famoso que fue el 2348, que tenía USB incorporado, y acá lo que se hizo es buscar con la familia 1769, por ejemplo, que fueran directamente reemplazables pin a pin. Esta es la arquitectura a nivel de diagrama en bloques, que ya la conocemos. Tenemos el acelerador de flash, acá está el núcleo del procesador, tenemos el acelerador de flash que se encarga de manejar los 512K de flash, el controlador de memoria RAM con los 64K, tenemos puertos de entrada-salida para acceso rápido, digamos con las funciones bitset, bitclear. El controlador de interrupciones, tenemos un buen tramo dedicado a la parte de debugging, en el cual tenemos acá las 5 señales que son típicas para el uso con JTAG. Los 2 PLL, uno para el procesador y otro para la parte de USB, porque dijimos que USB requería una cierta latencia, y si nosotros no la mantenemos, al bajar la velocidad del procesador para disminuir el consumo, se pierde la comunicación USB. Este multilayer que habíamos llamado nosotros bus matrix, que era el que nos permitía trabajar a la velocidad del procesador con las transferencias entre esos dispositivos, y teníamos luego a través de un puente, un bus de baja velocidad, en el cual tenemos conectados todos los periféricos que se nos ocurran. Es decir, tenemos en el bus de baja velocidad el reloj de tiempo real, un watchdog, vamos a tener comunicaciones serie de distinto tipo, SPI, I cuadrado C, I cuadrado S, 4 wards, 2 canales CAN, Controller Area Network, que es una red dedicada a fines industriales o automotrices, un conversor analógico a digital de 12 bits y 200 kilomuestras por segundo, un conversor digital analógico de 10 bits, y después tenemos 4 timers muy poderosos, y tenemos el control de motores a través de PWM, modulación por ancho de pulso, independientes de estos timers. Y a su vez tenemos la posibilidad de trabajar con un detector de cuadratura, algo similar a lo que estaba asociado con los viejos mouse de ruedita, los que tenían los codificadores ópticos, los shaft encoders, que nos permitían determinar el sentido de giro y la velocidad de giro. Bueno, esto es el detector de cuadratura, que está asociado directamente con la modulación por ancho de pulso para el control de motores y formar un lazo cerrado de control. ¿Está bien? Avanzamos un poco más, vemos, repasamos, mejor dicho, que tenemos distintas etapas. Tenemos por un lado la parte del núcleo con las interfaces más importantes a nivel de USB, con todas sus opciones, de Ethernet, con el control de acceso directo a memoria,
el núcleo del procesador y la parte de test y debug. Fíjense que es muy importante, ya que nos permite, como dijimos antes, hasta poder debuguear sistemas operativos, porque está pensado para esos canales de depuración. Puertos de entrada y salida de alta velocidad, que se trabaja sin necesidad de hacer lectura, modificación y escritura, sino que en forma atómica con Bset y BitClear. Los dos puentes que tenemos nosotros para trabajar con dos ramas distintas para acceder a periféricos. El acelerador de flash vinculado con los 512K de memoria flash. La memoria RAM estática de 64K, que en realidad vemos que acá hay 3 flechitas, que cada una de ellas representa un bus distinto, porque estos 64K están divididos en un bloque de 32K y 2 bloques de 16K para poder utilizarlos en forma separada para el manejo de acceso directo a memoria. Y tenemos una ROM de 8 kilobytes que contiene toda la parte de autotest en el momento del reset y toda la parte de autoprogramación para el in-system programming. Esta es entonces la parte de RAM. La matrix que se encarga de efectuar las comunicaciones entre memorias y el mundo exterior, y estos puentes. Entonces, este dibujito ya lo habíamos visto nosotros, en el cual tenemos la posibilidad de efectuar comunicaciones múltiples entre periféricos y distintos bloques de memoria. Los periféricos, los que están marcados en color naranja más o menos, cambia un poquito el color el proyector, son aquellos que permiten hacer acceso directo a memoria. Fíjense que tenemos las wards separadas, 2 wards sobre el puente A y 2 wards sobre el puente B. De forma que yo puedo llegar a programar, si deseo, que la ward 0 le transfiera datos a la ward 3. Y de esa manera efectuar la conversión de velocidad y aunque la conversión de protocolo, si yo deseo, sin intervención del procesador. También podemos hacer, por ejemplo, manejar timers por separado y que cada timer esté disparando una transferencia, por ejemplo, de una lectura de memoria de periférico a memoria o de memoria a periférico, o por ejemplo, efectuar periódicamente lecturas del conversor analógico a digital y guardarlos en memoria sin intervención del procesador. Y luego, análogamente para digital analógico, yo puedo tomar los datos de una función que yo he guardado en memoria y el tipo va sacando en forma periódica esos datos por el conversor digital analógico, así que puedo usar como generador de funciones sin que intervenga el procesador. Lo único que hace el procesador es marcar el inicio de la tabla de donde se tienen que sacar los datos. Son 2 grupos separados y puedo entonces enviar datos de un grupo al otro. Entonces la parte de manipulación de bits ya lo habíamos visto adecuadamente, entonces la pasamos rápido. La parte de bit banding es lo que nos permite a nosotros admitir operaciones con memoria de tipo atómico. Y en el manejo de memoria, acá repasamos los bloques que teníamos asignados. Y fíjense que estamos repasando bases distintos con distinto color. Tenemos entonces, por ejemplo, para la parte de código, este bus que tiene su dirección y sus datos como para buscar código de operación, al mismo tiempo que podemos llegar a estar accediendo al bus celeste, que es donde se encuentra la RAM, los periféricos, la RAM externa si la tuviera el procesador y los periféricos externos si el procesador estuviera pensado como para tenerlos. De esta manera podemos estar buscando un código de operación al mismo tiempo que estamos escribiendo un resultado o leyendo un dato de un periférico. Y después tenemos otro bus que es el que nos permite, por un lado, manejar la parte sensible al control del procesador, es decir, el controlador de interrupciones,
los modos de trabajo, si estoy trabajando en el modo thread o en el modo handler, perdón, en el modo thread privilegiado o en el modo user thread, son registros que están en esta zona, y ahí también aparecen los registros de los periféricos que son propios de cada fabricante, es decir, aquellos periféricos que no son los que se encuentran en esta zona de periféricos, como pueden ser, por ejemplo, la comunicación serie, que es universal, o el timer, que es universal, sino cuando yo quiero colocar, por ejemplo, aquí arriba estarán los puertos de entrada-salida. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto en la primera clase práctica, cuando accedíamos a los puertos de salida, notábamos que la dirección empezaba con F. Si los puertos de entrada-salida, porque son implementación propia de cada fabricante. Lo mismo que algunos periféricos específicos de cada fabricante. Bien, este es el mapa de memoria, que lo tienen que aprender de memoria para la semana que viene. Es decir, dentro de evaluación final vamos a poner esto. Perdón, no me di cuenta. Esta también, esta la vamos a pedir en ambos sentidos, es decir, en forma creciente y en forma decreciente. Bueno, evidentemente, más allá del chiste, esto es algo que debe estar. No lo vamos a utilizar, pero bueno, debe estar. Acá está la subdivisión. A ver si este me permite. La subdivisión en la cual voy a encontrar, por ejemplo, acá tendré los 128K para el 1764 o los 512K para el 1769, luego una zona de memoria reservada en la cual vamos a tener posibilidades en el futuro, si aparece algún elemento más, de tener más memoria flash. Acá tendremos, por ejemplo, en este tramo, la RAM estática a partir de la 100. Después tenemos, esto estaría dentro de la zona de iCode, es decir, de la zona, lo que era el color amarillo, el bus de color amarillo. Luego, el bus de color celeste arranca a partir de la 2, de acá de la 2, en la cual tenemos RAM, los otros dos bloques de RAM, de acuerdo con el tipo de procesador que estemos trabajando. Y acá tenemos, si con dos cosas en la mano se hace medio complicado a esta hora del viernes. Y acá tenemos la zona reservada para el bit banding, que dijimos nosotros que empezaba en la 2200. Así que hasta ahora mucho no hemos mentido. Y luego llevamos en la zona más alta de memoria, en los 512 megas superiores, tenemos la zona del bus de periféricos privado, en el cual están todos los periféricos conectados que no forman parte de la estructura básica del procesador. Y acá tenemos los bloques de los dos puentes, en los cuales dentro de los puentes tenemos conversor digital analógico, comunicación serie, timers. Fíjense que acá tenemos timer 2 y timer 3, porque en el otro bloque estará timer 0 y timer 1, WART 2 y WART 3, de la misma manera en el otro bloque estará WART 0 y WART 1 y cuadrado C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero de esto, por más que lo hayamos explicado, no se quita la obligación de estudiarlo de memoria para la semana que viene. Acá tenemos entonces un resumen de direcciones que arrancan con los periféricos que están en el APB0, es decir, el otro que vimos recién. Digamos, nosotros vimos recién ampliado el APB1, el Bridge
el puente 1. Acá tenemos entonces los otros periféricos. Tenemos el Watchdog, Timer 0, Timer 1, Ward 0, Ward 1. Y fíjense que cada bloque, cada periférico ocupa 16K. Uno dirá, ¿16K registros para cada periférico? No, en realidad lo que hacen es una decodificación incompleta en la cual les resulta más fácil gastar memoria que ponerse a rescatar el byte para cada registro. Entonces, se utiliza 16K porque le resulta más fácil en la implementación de la decodificación por hardware. También tenemos entonces el manejo de interrupciones de GPIO y la parte de CAN, con algunas zonas reservadas para futuras ampliaciones. La memoria puede ser compartible o ejecutar nunca, con lo cual ejecutar nunca podemos a esa zona de memoria asignársela exclusivamente a datos, de manera que si se quiere ejecutar esa zona de memoria significa que el programa se fue literalmente a los caños y estoy tratando de ejecutar en una zona de memoria en la cual tengo datos. Piensen ustedes que bajo la filosofía de que es un siervo fiel y estúpido y yo le digo que vaya a ejecutar un programa en la cual se encuentra en una zona de memoria en la cual se encuentra datos, el tipo va a interpretar esa lectura de memoria como un código de operación. Es un siervo fiel y estúpido. Si en una de esas la pego y el contenido de memoria es un código de operación válido, puede llegar a ser un desastre, y si no es válido me va a generar una excepción de código de operación inválido. Entonces, lo que se hace es, antes de que una de esas ejecute un código de operación que de casualidad es el contenido de la posición de memoria o del registro que estamos accediendo para leerlo, me genera una excepción diciendo de que estamos en una zona de memoria, es un memory management failure, es decir, una falla, un memory management fault, no failure, fault, en el cual estoy diciendo que tengo un problema de gerenciamiento de memoria, que estoy queriendo ejecutar algo que no está permitido ejecutar. Entonces, acá estamos hablando de la zona de memoria, en la cual, como para destacar como importante, la zona que va desde la posición de memoria E0, 1 hasta el final son propios del fabricante, son vendor specific. Así que cada fabricante puede hacer el desastre que se le ocurre. Hay una zona en la cual entre la E000 y la E00 y todos unos, eso está reservada para un conjunto de periféricos, como por ejemplo el NVIC, que es el que dice don José ARM, acá tiene que estar. ¿Alguna pregunta? Bien. Dijimos que la memoria ROM de 8K que aparece ahí es la memoria que se encarga, entre otras funciones, de realizar la ISP, la In-System Programming. Y la memoria RAM partida nos permite manipularla en el proceso de acceso directo a memoria. El acelerador de memoria, esto sí es oficial de NXP en una nota de aplicación, en la cual aparece que tenemos un buffer array de 128 bits que es el encargado de ir almacenando la memoria flash y que nos permite entonces trasladar 128 bits de un saque, guardarlos acá en esta memoria que es memoria RAM, es decir, que está trabajando a la velocidad del procesador. La limitación tecnológica es la memoria flash que no puede trabajar a velocidad del procesador. Y luego entonces este bus matrix es el encargado de ir leyendo los códigos de operación de ese buffer array, leer 128 bits que forman 4 códigos de operación. Mientras estamos decodificando y ejecutando esos 4 códigos de operación, voy cargando otros 128 bits. Así que en el tiempo que ejecuto 4 instrucciones, tendré tiempo de sobra como para leer la memoria flash,
que es lenta, pero no es tan lenta como para ser dramático este proceso. Bien. Nosotros podemos llegar a programar, si deseamos, la aceleración, trabajar a velocidad de procesador, la memoria flash, o si quisiéramos bajar la velocidad. Tenemos un registro que es el flash CFG, que nos permite graduar la aceleración. Lo habitual y por default es trabajar a velocidad del procesador. Bien, la secuencia de arranque es, desde el reset inicializamos, después decimos nosotros, verificamos el estado en el cual se encuentra un conjunto de bits para determinar el modo de arranque. Si los bits dentro de un registro de control están seteados, habilitamos el debug. ¿Esto para qué es? Esto es para la idea que no metamos en un micro que ya está grabado y que yo quiero que nadie me lo copie, llevarlo al modo debugging, porque si lo llevo al modo debugging puedo llegar a sacar el código que está dentro. Entonces, una vez que yo terminé de programar toda la memoria, que ahora vamos a entrar en el lazo de programación, seteo esos bits como para que nunca más pueda llegar a entrarse en el modo debugging. En el caso de que no, bueno, en el caso común, ya sea porque habilité el debugging o porque no, habilito o no, verifico el estado de habilitación del watchdog. En caso afirmativo, pregunto si es válido el user code, el código del usuario, en cuyo caso paso a ejecutar la memoria interna. Es decir, si está bien la memoria, si es un código válido el que tiene de protección contra copia y contra regrabación, paso a ejecutar la memoria. La memoria interna ya programada. Se supone que esto lo hace el micro cuando ya está programado. Caso contrario, pregunto si puedo llegar a programar. En el caso de que puedo llegar a programar, pregunto si el código es válido. Si código válido quiere significar un código que yo escribo en la memoria flash cuando termine de programarlo. Si es un código de identificación para decir soy yo, y de esa manera poder entrar en las opciones de manipulación de la memoria flash. Dijimos en primer lugar que si no está el código de usuario no es válido, solamente puedo ejecutar y no puedo entrar a chusmear qué es lo que tiene adentro el procesador, la memoria del procesador. Entonces, luego digo, ¿están seteadas las patitas que me indican si quiero trabajar en la autoprogramación o no? ¿Están seteadas? En el caso que estén seteadas, entro al modo de programación. El modo de programación es, en primer lugar, detectar la velocidad de la comunicación. Es lo que llaman el autobound. Lo cual significa que podría yo trabajar, si quiero escribir mi propio programa de programación, mi propio software de programación del microcontrolador, la velocidad no importa, el microcontrolador se va a encargar de detectarla. Entonces le hago el autobound, en cuyo caso, cuando está completado, paso a leer los bytes y a programarlos. Cuando terminé de programarlos, entro al proceso de verificación y cuando termino el proceso de verificación, el proceso de verificación consta de dos etapas. Programo un byte y lo verifico. Normalmente eso se hace internamente con una atención de programación mayor que la atención normal de trabajo. Para producir una situación de estrés, en el término estricto de la palabra estrés, de la memoria flash y poder programarla a mayor velocidad. Esto viene de lo que se llama históricamente la programación inteligente. Las técnicas tradicionales de programación llevaban muchísimo tiempo, porque requerían 50 milisegundos por cada posición de memoria. Si pensamos 50 milisegundos y queremos programar, por ejemplo, 512K, la cuenta nos da pero una cosa disparatada, porque nos da algo así como 30.000 segundos para programar los 512K. Se utilizó entonces una técnica que consiste en estresar la memoria.
llevarla a un estado de mayor tensión de alimentación, con lo cual se la hace, entre comillas, más sensible. Se les da pulsos muchísimo más chicos, 1000 veces más chicos, en los 50 milisegundos, es decir, 50 microsegundos. Y con eso se detectó que se programan el 99,9% de las posiciones de memoria. Se programa una posición de memoria y inmediatamente la verifico. Si me dio igual, paso a la siguiente posición de memoria. Si no me dio igual, le doy otro pulso de programación de 50 microsegundos. Y lo intento como máximo 25 veces. Si en 25 veces, en 25 pulsos, no programé la posición de memoria, está dañada. Y salgo por error. Entonces, de esa manera, programo un byte y lo leo, programo un byte y lo leo, programo un byte y lo leo. Cuando terminé de programar los 512K de memoria, o el tramo de memoria que yo quiera programar, bajo la tensión de alimentación, la llevo al modo normal de alimentación y ahora verifico toda la memoria de un saque. Así que son dos procesos de verificación consecutivos. Bueno, si todo anduvo bien, me dice salió adelante, que es lo habitual, y terminó el proceso de programación. Previamente, cuando entré en el modo de programación, lo que debo hacer obligatoriamente es borrar toda la memoria. Eso lo hace el micro automáticamente. Por una razón bastante lógica de protección. Porque si no, si yo pudiera borrarlo de a pedacitos, lo que hago es meter, por ejemplo, en una interrupción, meter una función que lo que haga sea leer la memoria y mandarla por el puerto serie, con lo cual podría llegar a detectar el código. No me permite entonces programar pedacitos de memoria, sino que tengo obligatoriamente, y eso lo hace el hardware y no hay forma de evitarlo, me borra toda la memoria flash y me la reprograma toda. Bien. Entonces, esas son las condiciones de ejecución normal. Y ese es el in-system programming. Y tenemos bit de seguridad que vendrían, se lo llama habitualmente en la jerga cotidiana cinturón de castidad. Es decir, que cuando termine todo el proceso de programación y anduvo bien, seteo unos bits de candado que hacen que sea imposible la verificación de la memoria. Lo que dijimos recién de verificar si una posición de memoria está bien programada o no, no lo puedo hacer si no es al principio de todo. La unidad de protección de memoria, que es un opcional para la familia Cortex-M, aparece en el 1769. ¿En qué consiste? Básicamente permite trabajar con 8 zonas de memoria numeradas de 0 a 7. Estas zonas de memoria son excluyentes, separadas o superpuestas. O también puede darse el caso de que sean totalmente superpuestas o parcialmente superpuestas. Es lo que habíamos dicho. Si yo quiero trabajar que cada tarea tenga su zona de memoria exclusiva, son zonas de memoria separadas. Si yo quiero que cada tarea tenga una zona de memoria propia y también una zona de memoria compartida, porque por ejemplo ahí puedo llegar a tener una cola o puedo tener un pipe que quiero compartir, ese pipe o esa cola serán compartidos por varias tareas. Entonces yo puedo asignar, quiero que esta tarea trabaje en esta zona de memoria. Bien, nadie más debería trabajar en esa zona de memoria. En el momento que se activa esa tarea, se reprograma la MPU para decir, esta es la tarea A, tiene su zona de memoria asignada. Chao, nadie más. Nada más. O bien puedo llegar a decir, la tarea B tiene, reprograma el scheduler cuando arranca la activación de la tarea B, esta zona de memoria exclusiva y esta otra zona de memoria que también la va a compartir con otra tarea. Y le podré asignar atributos a cada una de esas tareas, que es lo que llamamos permisos individuales. Supongamos que tenemos dos tareas que tienen atributos distintos sobre una zona de memoria, vale los atributos de la zona de mayor número. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una zona de memoria que tiene asignado un atributo, la zona de memoria 7, dentro del orden de los registros que tengo asignados a cada uno de los 8 posibles bloques de memoria. Tiene prioridad la zona de memoria número 7 sobre la zona de memoria número 6 y sobre todas las precedentes.
Hay una zona de memoria en la cual solamente puede llegar a acceder el sistema operativo con acceso privilegiado. Es decir, podemos hacer que la zona, recordemos lo que era user thread y user privilegiado. Podemos hacer que una zona de memoria sea accesible solamente en modo privilegiado, porque esa es la zona en la cual va a estar trabajando el sistema operativo. Y yo no quiero que ninguna tarea pueda llegar a acceder al kernel del sistema operativo o a la zona de memoria del sistema operativo. Entonces, solamente esa zona que se llama zona de memoria background puede ser accedido con privilegios. Análogamente, también es para destacar que el sistema operativo, como lo dijimos antes, puede dinámicamente estar cambiando la asignación de cada zona de memoria. Relojes. Tenemos 3 fuentes distintas de reloj. Podemos trabajar, fíjense, cosa muy piola para ahorrar el cristal y ahorrar área de impreso. Puedo trabajar con un reloj interno, constituido por un resistor y un capacitor interno. El único problema que tiene es que la tolerancia es de más o menos 1% en la frecuencia de trabajo. Y la frecuencia normal de trabajo es de 4 MHz. Es decir, me ahorré cristal y achiqué el área de impreso. Si yo requiero ahora mayor precisión en la frecuencia de trabajo, voy a utilizar un cristal externo. También es para destacar que si uso un cristal externo aumenta el consumo, el hecho de usar un cristal externo. Entonces, este oscilador principal, de él va a derivar el PLL dedicado a USB y puedo trabajar con frecuencias de cristal que va de 1 MHz a 25 MHz. Recuerden que el PLL es un multiplicador de frecuencias. Vamos a ver que aquí se implementa con alguna característica especial. Si lo deseo, y estoy en plan muy ahorrativo, puedo colocarle un cristalito de reloj pulsera, el de 32 kHz, que sale centavos. El cristal externo no sale centavos, no es caro tampoco, pero no sale centavos, sale algún dolarcito. Si quiero estar ahorrando, uso el cristal de 32 kHz, pongo el cristal de 32 kHz y lo uso, y de ahí puedo llegar a derivar hasta cierta frecuencia máxima, no llegar a los 120 MHz, porque dense cuenta que en realidad los PLL lo que hacen es utilizar las armónicas y realzarlas. Si yo tengo un cristal de 32 kHz y quiero llegar a 120 MHz, tengo que multiplicar por como 30.000. Con lo cual, el tamaño de la armónica 30.000 o 35.000 es infinitesimal. Con lo cual, si utilizo el RTC, tengo una frecuencia máxima de trabajo de unos megahertz. Pero bueno, es una forma de economizar. Entonces, por default, si yo no reprogramo, en la parte de inicialización voy a trabajar con el reloj interno. El oscilador externo de cristal requiere un cristalito y un par de capacitorcitos. Es la mayor precisión, es lo habitual, porque se va a utilizar habitualmente en tareas de moderada precisión. Y el RTC, el Real Time Clock, es de baja frecuencia y permite economizar componentes. El PLL0, que es el lazo de enganche de fase 0, es el que se utiliza para el procesador. Admite frecuencias de 32 kHz a 25 MHz de entrada y puede utilizar, como vamos a ver en el diagrama ahora, como entrada el oscilador principal, el RC interno o el RTC, cualquiera de los tres. La frecuencia de salida es de 10 MHz a la máxima que permita el microcontrolador, en nuestro caso 120 MHz, salvo para el caso del RTC. El PLL secundario es el que está pensado para dar la latencia que necesita USB, que es de 1 milisegundo para USB 1.1, que es nuestro caso, o bien de 125 microsegundos para USB 2.0. ¿Por qué dije que es nuestro caso?
porque el micro está pensado para trabajar solamente en USB punto 1 y USB punto 1 full speed, es decir, 12 megabits por segundo. No está pensado para trabajar, piensen ustedes que hacer transferencia de 480 megabits por segundo sería muy complicado para un micro que trabaja a 120 MHz. Con lo cual es una restricción, digamos, moderada restricción, que podemos trabajar a 12 megabits por segundo nada más. El reloj, podemos trabajar con velocidades distintas, hasta 8 velocidades distintas, 4 u 8 velocidades, ahora no me acuerdo, distintas para los periféricos. Recuerden que habíamos dicho que los periféricos podían trabajar a velocidades distintas del procesador, mejor dicho, debían trabajar a velocidades distintas del procesador para minimizar el consumo. Con lo cual podemos trabajar hasta con varias velocidades distintas, es decir, que cada periférico puede trabajar a una velocidad distinta, siempre buscando minimizar el consumo. Puedo utilizar también alguna patita como para sacar, por ejemplo, una señal externa de 1 segundo para manejar algún dispositivo que requiera clock, y lo puedo utilizar también con el objetivo de sincronización externa. También puedo utilizar sacar automáticamente. Si cuando digo sacar automáticamente, es decir, yo programo para que salga por la patita 4 del puerto 2 una señal de 1 segundo de periodo, sin que el procesador haga nada. Porque hacerlo a pedal por interrupción lo sabemos hacer con el 8051. Pero acá yo puedo programar de que salga una patita sin que el procesador se entere. Acá tenemos un poco el diagrama funcional de la parte de clock. Tenemos 3 entradas posibles: el oscilador, el reloj de tiempo real o el reloj interno, RC. Tenemos un PLL principal que multiplica frecuencia, y fíjense lo que dijimos como una adaptación en particular. Tenemos un divisor del clock de la CPU. Así que podemos multiplicar por un número y dividir por otro. Es decir, que si yo quiero, puedo tomar la frecuencia del reloj interno y multiplicarlo por 4/3. Lo cual, digamos, es bastante choqueante la primera vez que uno lo escucha. Y con eso generamos el clock del procesador. Y entonces acá puedo generar el C-clock multiplicando por un valor y dividiendo por otro. Después tenemos la posibilidad de sacar, yo me equivoqué antes, 4 velocidades de periféricos distintos, y yo elijo que el P-clock 1 lo conecto a tal periférico, el P-clock 2 a tal periférico y a tal otro, y el P-clock 4 a tal periférico y a tal otro y a tal otro. Luego tenemos también el watchdog, que me dice que el watchdog, que lo que me hace es generar un clock de watchdog, que es el que me puede llegar a generar una excepción. No me va a resetear el micro, sino que me va a generar una excepción. Dentro del mapa de excepciones estaba el watchdog, que puedo utilizar o bien una señal externa, o bien puedo utilizar el real time clock, o bien puedo utilizar el oscilador interno. Y acá es una cosa importante para destacar: si yo habilité el watchdog, no tengo forma de pararlo, solamente reseteando el micro. Si yo lo arranqué por programa, lo disparé, el watchdog, no tengo forma de frenarlo. Un detalle para considerar: hay que ser muy cuidadoso y saber bien lo que se hace cuando programo el PLL. Porque si yo desprogramo el PLL, puedo inhabilitar, porque las frecuencias no lo van a permitir, la comunicación externa, porque se derivan las frecuencias de trabajo de los periféricos, se derivan de la programación del PLL. Con lo cual puedo dejar al micro incomunicado. E incomunicado acá significa que no lo puedo reprogramar. Es decir, que lo tengo conectado y
cuando le quiero transferir un programa, el LPC Express o el software me dice que no encuentra el micro. Digo, ¿está conectado? ¿Está claro lo que digo? Entonces, hay que estar muy seguro cuando se programa esto. Si me equivoqué y programé el PLL y no funciona, no tengo que tirar la placa, sino que tengo alternativas como para entrar en el bootstrap, cortocircuitando una patita, poniendo la tierra en el momento del arranque. Hay que leer la hoja de datos. Me dice, hay que leer la hoja de datos, está bien documentado, no es una cosa extraña. Me dice cómo rearrancar el micro que entró en esa condición. Bien. Tenemos entonces las fuentes para el watchdog. Y ahora vemos que nos aparece para USB un PLL especial y tenemos también la posibilidad de, o bien utilizando el oscilador interno, una frecuencia especial para USB, o bien del main PLL tomando un divisor y mandándolo. Fíjense, todo esto que aparece acá como trapecios significa multiplexores digitales, que yo puedo elegir entre una de las n fuentes que tenga cada uno de ellos. Entonces, esa es una opción, la de utilizar el divisor interno con la oscilación generada por el PLL0, o bien, en el caso que la frecuencia de trabajo del PLL0 cambie dinámicamente en ejecución, utilizar un PLL exclusivo para USB. Tenemos la posibilidad de generar un clock out de acuerdo con la configuración que nosotros fijemos, utilizando como entrada de ese clock out con un divisor también programable, usar el C-clock, es decir, la frecuencia de oscilación del procesador, el oscilador de cristal, el oscilador RC, el clock de USB o el reloj de tiempo real. Entonces, en base a todos esos y un divisor, puedo generar la salida clock out por una patita. El controlador de interrupciones nos permite manejar 35 interrupciones con 32 niveles de prioridad programables para cada interrupción. Podemos hacer el manejo de acuerdo con sectores y subsectores. La NMI es la interrupción no enmascarable y que no admite ser deshabilitada. Y podemos manejar en forma determinística las interrupciones, ya que la latencia es fija, son 12 ciclos de reloj. Siempre para entrar en interrupción son siempre 12 ciclos de reloj. Con la posibilidad de que una interrupción, lo que dice acá de prevaciado, quiere significar que una interrupción de mayor prioridad podía interrumpir a una de menor prioridad en tiempo de ejecución. Y también el encadenamiento de interrupciones que no obligaba a popear para volver a pushear los registros que están en la pila, sino que automáticamente se conmutaba la rutina de atención de excepción, tardando solamente 6 ciclos de reloj entre una y otra. Bien, ya lo habíamos visto, entonces decimos que es determinística porque tanto el push como el pop tardan 12 ciclos de reloj, a diferencia del ARM7 que no era determinístico. Refresquemos, dijimos que desde la interrupción tipo 16 en adelante son interrupciones externas programables. Cuando digo interrupciones quiero decir timer, interrupción de pata, es decir, todo lo que sean interrupciones de pata para lo cual puedo usar en Cortex M3 todos los pines disponibles del puerto 0 o del puerto 2. En el Cortex M4 son todos los pines de todos los puertos. Imagínense el despelote que debe ser la matriz para manejar que cualquier pin de cualquier puerto pueda generar interrupción. Todos esos convergen en un solo vector de interrupción y ahí sí, voy a tener que hacer el polling para determinar quién es el que me pidió interrupción. Y luego tenemos ya la interrupción tipo 1, que era el reset con prioridad -3, para que fuera negativo y que nadie la pudiera molestar.
La interrupción tipo 0 correspondía a la dirección inicial del stack, que si automáticamente después del reset lo primero que se hace es cargar al stack pointer, el MSP, el Master Stack Pointer, para que el procesador arranque con el stack pointer inicializado. Un detalle importante para destacar, que cuando fue el momento no lo dije, es que no tengo obligatoriamente que yo tener los dos stack pointers disponibles. Si es una aplicación sencilla, me alcanza con arrancar en el modo privilegiado, User Privileged, con el Master Stack Pointer y terminar todo con el mismo stack. Así que el User Stack Pointer solamente se utiliza para el caso que yo trabaje con un sistema operativo en tiempo real, en el cual efectivamente quiero hacer conmutación de tareas y pasar al modo User. Entonces, todas estas son propias del Cortex, las que ya habíamos visto. Fundamentalmente la que nos interesa para el sistema operativo es el Service Call, que es la forma que el User Thread se puede comunicar con el sistema operativo para salir de ese modo. Esa es la única forma. Y la tabla de vectores arranca desde la 0, en la cual tenemos el stack pointer, y cada 4 bytes tendremos las interrupciones, los vectores correspondientes a las excepciones, y a partir de la 4.0 hexadecimal tendremos el vector que corresponde a las IRQs. Entonces, acá tenemos direcciones, no código. Eso también es para diferenciarlo de los micros de 8 bits que tenían, en esa zona de memoria tenían código. Podemos manejar las interrupciones programando el NVIC con un conjunto de bits en el cual nos aparece el pregroup, que era el que nos dice a partir de qué nivel podemos llegar, podemos manejar la división entre prioridades y subprioridades, y a su vez también decir a partir de qué nivel queremos que se nos llegue a generar interrupción. Esto quiere significar lo siguiente: yo puedo llegar a armar una estructura de, dijimos nosotros, 32 niveles de prioridad, que lo puedo reagrupar pensando que una tarea de mayor prioridad interrumpe a una de menor prioridad. Que si están habilitadas. Una de menor prioridad no interrumpe a una de mayor prioridad. Entonces yo puedo llegar a manejar dos tareas que tengan igual prioridad, pero crear una subdivisión que llamo subprioridad. De manera que las dos, frente al mundo exterior, las dos interrupciones que tienen igual prioridad actúen en forma unificada hacia el mundo exterior. Pero la subprioridad dice cuál de las dos interrupciones tiene mayor subprioridad. Prioridad, en definitiva, frente a las demás. Frente a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo para manejar 32 prioridades 5 bits. Que los puedo rearmar como se me ocurra. Puedo armarlos diciendo que tengo 5 bits dedicados a prioridad y 0 a subprioridad. O puedo decir que tengo 4 bits dedicados a prioridad y 1 a subprioridad. O 3 y 2, o 2 y 3, o 1 y 4, o 0 y 5. Entonces, supongamos nosotros que decidimos trabajar con 3 bits de prioridad y 2 de subprioridad. Tendré 8 niveles de prioridad y 4 de subprioridad. Con lo cual, lo que estoy diciendo yo es, si los 3 bits que corresponden a prioridad son mayores que otra interrupción que está trabajando en este momento, el grupo de esas 4 subprioridades que corresponden a esa misma prioridad actúan en forma conjunta. Es decir, aquel que tenga prioridad 5 va a tener mayor prioridad que aquel que tenga prioridad 6. Recuerden que menor número, mayor prioridad. En grupo, entonces, las 4 interrupciones que tengan prioridad 5 van a tener mayor prioridad que cualquiera que tenga prioridad 6. Pero a su vez, entre sí, las discrimino por su prioridad. Entonces, aquel que tenga prioridad 5 pero subprioridad 0
va a tener mayor prioridad que aquel que tenga su prioridad 5, prioridad 1. Bueno, es un criterio de flexibilidad para el manejo de prioridades en las interrupciones. Es lo que decimos acá, que tenemos distintas alternativas como para manejar 4 bits con 16 niveles y 2 subprioridades, o bien, qué sé yo, por ejemplo, 2 bits para manejar 4 prioridades y 8 subprioridades. Siempre en realidad terminan siendo 32. ¿Cómo? ¿Qué utilidad tiene? La utilidad es que lo que me fija, para comparar distintas prioridades, se fija en los bits asignados a prioridad. Y aquellos que tengan igual prioridad, los discierne por la subprioridad. No haría falta, ¿no? Si vos en definitivo siempre tenés 32 prioridades. Siempre tengo 32 prioridades, pero el comportamiento es fijado a nivel de prioridad. Me interesa, para comparar una interrupción con la otra de otra prioridad, los bits asignados a prioridad. Solamente eso. Y después, dentro de aquellos que tienen igual su prioridad, que en grupo se comportan, las 4, las 8 se comportan como si fuera un bloque frente a las otras prioridades, discierno, separo por su prioridad. Es un detalle fino. Yo hasta ahora no he visto nunca algún código que utilice las subprioridades. Bueno, GPIO, puertos de entrada-salida. En el caso de la versión de 100 pines, tenemos 70 patitas dedicadas a GPIO. Estas 70 patitas me permiten manejar, por ejemplo, 5 puertos. Obviamente que si son 5 puertos no están todos los pines disponibles. Si puede ser que tenga en un puerto que esté completo, en otro puerto tenga 28 bits, en el otro puerto tenga, por ejemplo, hay un puerto que tiene, creo que son 2 bits, en el caso del 1769. Podemos programarlos como lo vimos en la primera práctica. Podemos programarlo haciendo que sea open drain, que sea entrada, que sea salida, elegir el modo, si con el pincel elegir si quiero que sea puerto de entrada-salida, que es por default, o que sea la entrada del conversor analógico digital número 3 o la salida del serial clock para la comunicación I cuadrado C, etc. Puedo manejar también los puertos 0 y 2 para generar interrupciones sensibles a flanco, o algunos que son 4 pines que son solamente sensibles a flanco y a nivel. Es decir, que me da una versatilidad bastante importante. También puedo hacer que una patita me genere un wake up del procesador si está en el modo de power down, de bajo consumo. Fíjense que, a diferencia de los micros que conocíamos hasta ahora, que tenía, la patita 16 era interrupción externa 0, la patita 21 era interrupción externa 1, acá yo puedo decidir cuáles patitas me generan interrupción. Y además puedo decidir por programa si esa interrupción me la generan por flanco o algunas patas por flanco y por nivel. El pincel era el que me permitía a mí elegir el modo de trabajo. Por ejemplo, acá esto está para la parte alta del puerto 0, en el cual puedo elegir trabajar por omisión como puerta de entrada-salida digital, o bien como recepción de datos del puerto de la comunicación serie 1, o señal de modem clear to send del modem 1, data carrier detect del modem 1, etc. Y luego tenemos la posibilidad, distintas funciones de acuerdo con el valor que tenga seteado a través de pincel. Cada puerto de entrada-salida tiene asignados 2 registros pincel, porque para tener 4 funciones tenemos que asignarle 2 bits de modo de trabajo a cada patita, es decir, necesitamos 64 bits. 64 bits corresponde a 2 registros. Timers.
tenemos 4 timers de 32 bits que son muy poderosos porque nos permiten trabajar por match y por captura. Match significa apareamiento. Quiere significar que puedo programar, como habíamos mencionado antes, que cuando el timer 0 llegue a tal valor, realice una acción. Fíjense lo poderoso que es, porque yo puedo llegar a decir que cuando el timer 0 llegue al valor 1F243190, me arranque el conversor analógico a digital. Y cuando el mismo timer llega al valor 2F3149A, me cambie de estado el bit 5 del puerto 1. Y cuando llegue al valor 9A31, me dispare, por ejemplo, el acceso directo a memoria. Eso es lo que lo llamamos nosotros opciones de match. A su vez tiene también funciones de captura. Es decir, lo que tenemos nosotros son 4 timers, que es lo que estamos hablando ahora, el watchdog, después un 555 digital, la modulación por ancho de pulso, que es independiente de los timers, y el SysTick, que es el que estaba orientado a generar las interrupciones periódicas del timer, del sistema operativo en tiempo real, del RTOS. Entonces tenemos 4 salidas de coincidencia, match, que me permiten programar para hacer acciones distintas, cualquiera de las que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, cambiar de valor el contenido del conversor digital analógico, leer el conversor analógico a digital, cambiar de estado de una patita, es decir, que yo puedo llegar a generar una señal repetitiva utilizando un timer, es decir, que cada tantos milisegundos me cambie de estado una patita y que sea, si bien va a ser periódica, pero puedo llegar a tener cambios separados por cada uno de los match. Y tenemos entradas de captura externa. Es la posibilidad de sacar una foto del timer cuando alguna señal externa lo marque, sin interrumpir la actuación, la corrida del timer, y además sin molestar al procesador. Así que automáticamente cuando se produce un evento, se guarda en un registro el momento en el cual se produjo el evento, el momento dado por la cuenta del timer. Luego tenemos la posibilidad de elegir temporización o conteo. Si temporización significa utilizar alguno de los relojes internos para el timer, conteo es decir que la patita 2 del puerto 0 me va contando eventos, es decir, pulsos que me aparezcan sobre la patita 2 del puerto 0. A su vez también puedo manejar por los timers los accesos directos a memoria. El watchdog es programable por 32 bits. Puedo utilizar para el watchdog o bien el reloj interno o bien el de los periféricos. Y puedo utilizarlo para despertar al micro del modo bajo consumo. Y esto es muy importante, que lo mencionamos antes, no puede ser deshabilitado por programa. Si lo arranqué, me la tengo que bancar. Los timers pueden trabajar en forma estable, es decir, como free running, o bien lo puedo utilizar como reset on match, es decir, cuando llegó a un determinado valor, un match, un apareamiento, programo el valor, en ese momento se resetea y empieza a contar nuevamente. No, perdón, se resetea, punto. Se resetea, es decir, llegó a ese valor, es decir, trabajaría como si fuera un monoestable, llegó a ese valor y paró. El SysTick, que forma parte del controlador de interrupciones, es decir, que el SysTick está fijado por ARM, es un timer bastante sencillo, es un decreciente de 24 bits que está orientado para trabajar a 10 milisegundos, pero como decía Gustavo el sábado pasado, ese tiempo es programable por el usuario de acuerdo con lo que a mí me convenga. Lo puedo utilizar desde el reloj de la CPU o por medio de una patita, el SysTick. Se utiliza fundamentalmente para ir cambiando el scheduler de estado.
No, el SysTick es propio del periférico del fabricante. No, el SysTick está fijado por Don ARM. Por eso es importante decir que está vinculado con el NVIC. El NVIC es de Don ARM, el SysTick es de Don ARM. Bien, entonces yo puedo programar los bits asociados con el timer. Sí, bueno, es decir, que puedo decir, por ejemplo, que algunas patitas, en particular como por ejemplo el bit 4 del puerto 0, puede ser una de las entradas de captura para el timer 2. En particular, esta patita es el canal 0 del timer 2. O yo puedo decir también, por ejemplo, que el bit 6 del puerto 0, una de las opciones que tiene es que sea el canal 0 de match, de apareamiento del timer 2, es decir, que si yo decido de que el timer 2 en el match 0, es decir, el canal 0, me saque por esa patita, por ejemplo, un 1, o me saque un 0, o que me cambie de estado. El Real Time Clock, y con esto redondeamos, es un reloj de muy bajo consumo, pensado para generar, oh sorpresa, señales de 1 Hz. Tiene una entrada de alimentación aparte, para la cual utilizamos o bien una pila externa o una tendencia que cada vez está teniendo mayor uso, que es usar un supercapacitor de 1 faradio, 3 faradios, de baja tensión, que son chiquititos y que no tienen problema de que se agotan, es decir, que lo tenga que cambiar porque se me agotó la pila. Cuando está presente la alimentación, utiliza para actualizarse la tensión de la alimentación, es decir, que internamente tiene un switch que cuando cae la tensión de alimentación conmuta la batería externa. Tiene un mecanismo de autocalibración, tiene un corrimiento de más o menos 1 segundo por día, que es bastante bueno. Tiene 20 bytes internos para guardar el contenido, es decir, reserva 20 bytes, 20 registros, que pueden ser muy útiles para varias cosas. La primera de ellas es que puedo llegar a escribir ahí una identificación. Supónganse que el equipo es programable en el campo, es decir, es programable una vez que está funcionando. Por ejemplo, puedo guardar allí los parámetros de setup, que habíamos dicho en más de una oportunidad, de hacer que funcione bien una máquina. Si vino alguien, lo ajustó y se guardan esos 20 bytes. Entonces, yo puedo poner una identificación que diga, si en estos 2 primeros bytes está tal código, significa que esto ya fue programado antes. Es decir, que ya la máquina fue ajustada. Si en esos 2 primeros bytes tengo 00, significa no fue programado, no hago nada. No me voy a poner a fabricar baldes de plástico que terminen siendo una ballena. ¿Está claro lo que digo? Si tengo la facilidad que esos bytes no se me van a borrar nunca, salvo que se me muera la batería. Y lo puedo utilizar entonces para identificar, esto ya fue programado. Entonces el fulano, cuando viene a ajustar la extrusora de plástico para que me haga baldes, entonces el tipo lo ajusta, aprieta un botoncito y me guarda eso en la RAM y me pone una identificación que sea, que yo, mi fecha de cumpleaños en los 2 primeros bytes. Cuando arranca la próxima vez, va y se fija en los 2 primeros bytes si está mi fecha de cumpleaños. Si está, significa que lo que viene a continuación es válido. Si no está, significa que la máquina no fue programada todavía y no hago nada. Lo puedo usar para guardar alguna clave ahí y en algún caso, con algún colega, hicimos algún proyecto en el cual en esos bytes similares se guardaba un código de identificación que se ponía a mano por una secuencia de claves que sabíamos 2 personas nada más, identificatorio que esto fue programado en forma oficial, porque había empleados infieles que hacían por su cuenta tarea de mantenimiento. Entonces íbamos generando una nueva versión de firmware y estos cretinos iban y lo llevaban y lo copiaban afuera. Entonces optamos por guardar en esa memoria RAM
no era un Cortex M3, pero la idea es válida, guardar un código identificatorio. Si el código identificatorio que lo poníamos a mano externamente y que solamente 3 personas con el dueño de la empresa sabíamos cómo hacerlo, la máquina funcionaba normalmente. Bueno, si no detectaba esos códigos significaba que era una copia trucha, entonces lo que hacía esa máquina en particular empezaba a hacer sonar una sirena que tenía adentro en forma intermitente, es decir, bien molesta, y empezaba a tener una impresora, empezaba a largar papel en forma continua. Digamos que ese trabajo lo cobramos bien, pero hubiéramos pagado nosotros para ver la cara del tipo que ponía la memoria y empezaba a largar papel a lo pavote. Bien, quiero decir, esos 20 bytes les podemos llegar a dar un uso buenísimo para guardar información que queremos que se retenga y que sea en RAM, no que sea en flash que tengo que reprogramarla. Después, tiene funciones de alarma, es decir que lo puedo usar como despertador si quiero, en el sentido técnico de la idea. Despierta al micro saliendo de los modos bajo consumo, muy bajo consumo, fíjense, 390 nanoamperes a 25 grados. Las funciones de calendario no necesitan del micro y el reloj de tiempo real trabaja hasta con 2,1 volts, es decir que la batería se puede degradar bastante. Entonces el SysTick está pensado para trabajar entre 0 y 10 milisegundos con un micro a 100 MHz y se lo usa como base de tiempo del sysclock, es decir, para generar las interrupciones del sistema operativo en tiempo real. ¿Preguntas? Bien, mañana entonces arrancamos con la parte práctica de esto.